Hola a todos, yo soy Lady Hurtado. Y mi nombre es Johnny Moyano, juntos somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y les vamos a hablar de dos semiólogos muy importantes, los cuales son Roland Barthes y Louis Gembler. Bueno, primero comenzaremos hablando acerca de Louis Gembler, quien fue un lingüista danés. Él nació el 3 de octubre de 1899 en Copenhague, Dinamarca, y murió el 30 de mayo de 1965 en la misma ciudad. En 1931 él ayudó a fundar el Círculo Lingüístico de Copenhague. Su padre fue un importante profesor de matemáticas. Él desde muy joven se comenzó a interesar por los estudios lingüísticos. Estudió en la Universidad de Copenhague y luego continuó con sus estudios en París y en Praga. Asimismo, él como formó parte del Círculo Lingüístico de Copenhague, este se encontraba dividido en dos partes, ¿sí? En dos comisiones, la cual era de fonética y la otra de gramática. Él se encargó de la parte fonética y él quería ayudar a encontrar como las estructuras que se encontraban en la fonética, digamos, en los sonidos de la lingüística. Bueno, como les había mencionado anteriormente, él estudió en la Universidad de Copenhague. Asimismo, él entró al Instituto de Lingüística y Fonética. Y también a lo largo de su vida, él trató de encontrar como las estructuras puramente puras que se encontraban en la lingüística, o sea, en cada una de las lenguas que podían generar relaciones en cada una de ellas. Otra de las cosas es que Gembler, al igual que Saussure, se enfocaba más por la corriente estructuralista. Pues como había dicho ya, él se encargó de investigaciones puramente estructurales en cada una de las lenguas en busca de patrones que tuvieran relación en cada una de ellas. Entonces, básicamente lo que él quería hacer era tomar la glosemática y realizar como un álgebra de los signos, susceptibles de hacer un análisis descriptivo, y él buscaba también hallar como esas regularidades o esas semejanzas que hay entre lenguas. También en la glosemática se dice que él buscaba estudiar la forma más no el contenido de cada una, pues digamos, de estas estructuras, de estas relaciones que se encontraban en cada una de las lenguas. Entonces, él lo que buscaba era, digamos, cómo las letras formaban palabras y asimismo cómo las palabras podían formar frases u oraciones. En este sentido vamos a dar un ejemplo pues para que sea más fácil comprender lo que Louis Gembler quería con la glosemática. Entonces, en el francés tenemos la frase je ne sais pas y en inglés tenemos la frase I don't know. Eso significa lo mismo en español que no sé, pero eso no era lo que le interesaba a Gembler. A lo que le interesaba eran las relaciones que se podían encontrar en digamos, en este tipo de frases. Entonces, digamos, lo que se puede encontrar en relaciones en estas dos lenguas, a pesar de que son diferentes y que provienen de lenguas distintas, es que las dos tienen auxiliares para la negación. Una vez dado un abrebocas acerca de la glosemática, ahora vamos a abordar algunos términos que fueron muy importantes para Gembler. Entonces, principalmente uno de los términos muy importantes para él fue el lenguaje. Pues él define el lenguaje como un fin en sí mismo, como una estructura totalmente autónoma e independiente de los hechos extralingüísticos, es decir, los hechos que están fuera de la lengua. Asimismo define la lengua como un sistema de figuras que pueden usarse para construir signos. Gembler utilizó el texto para hacer sus estudios y análisis acerca de la lingüística. Entonces él definía el texto como cualquier enunciado escrito o oral, antiguo o nuevo de cualquier lengua. Y asimismo decía que estos textos se relacionaban entre sí y se apoyaban. Otra de las cosas que él decía es que el texto es una cadena, pero también es una cadena de aquellos componentes del texto. Entonces él básicamente lo que hacía, como mencioné anteriormente, era analizar dichos componentes hasta agotar pues, como tal el análisis de estos. Bueno, también Gembler tomó el signo de Saussure y lo renombró, y además de eso lo amplió. Entonces él tomó el significante de Saussure y lo renombró y lo llamó expresión. Y el significado lo pasó a llamar contenido. Entonces, de esta manera también, como lo amplió, entonces dice que la expresión cuenta con sustancia de la expresión y forma de la expresión. Y el contenido también tiene lo mismo. Entonces, sustancia del contenido y forma del contenido. También dice que estos dos son funtivos solidarios, es decir, que tienen una relación de interdependencia entre los dos. Bueno, entonces, en cuanto al plano de la expresión, Gembler lo divide como tal en figuras, es decir, pues los sonidos. Pero entonces los glosemáticos les dan el nombre de cenemas.
Bueno, eso en cuanto al plano de la expresión, pero resulta y pasa que dentro del plano de la expresión podemos encontrar la sustancia de la expresión, que se refiere a los sonidos articulados de una lengua. Entonces, un claro ejemplo podría ser las vocales. Dentro de una lengua, digamos el español, encontramos vocales abiertas, encontramos vocales cerradas y vocales neutras. Por otro lado, encontramos la forma de la expresión. Entonces, la forma de la expresión hace referencia a las constantes que podemos evidenciar dentro de una lengua. Entonces, un claro ejemplo podría ser las vocales también. Entonces, para formar una palabra necesitamos de las vocales. Asimismo encontramos entonces el plano del contenido. Entonces, el plano del contenido está la sustancia del contenido, que es las divisiones que le impone la forma a la materia, ¿sí? Entonces, en este sentido encontramos las relaciones que podemos encontrar entre aquí y allá, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es distinto, entonces digamos que estas son impuestas por la forma de la expresión, ¿sí? Que es, por ejemplo, aquí pues se escribe de una manera y allá se escribe de otra manera. Y también se encuentra la forma del contenido, que es como las constantes que se encuentran en cada lengua, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto puede ser que en español es sustantivo adjetivo, pero en inglés es al contrario, es adjetivo sustantivo. Barthes nació el 12 de noviembre de 1915 en Cherbourg, Francia. Durante su infancia él la pasó en Bayona, Francia. Luego, en el año 1924 él se mudó a París. En el año 1957 tuvo algunos inconvenientes, ya que él sufrió una enfermedad llamada tuberculosis, pero pues él en este momento, en ese justo momento, fue en donde comenzó a informarse sobre la lingüística. De hecho, pues también escribió algunos textos sobre esta ciencia. Asimismo, él, después de sus investigaciones, de sus estudios que hizo, volvió a París, ¿sí? Y allí quiso continuar su educación superior, sus estudios en la universidad, pero pues debido a su enfermedad no pudo hacerlo. Entonces, bueno, en 1949 él viaja a Egipto como profesor y allí conoce a Greimas, con quien entabla una amistad. En 1957 Barthes comenzó a dedicar acerca de su tesis sobre la moda. Entonces él comenzó pues como a dar cuenta de que pues la semiología la podía abordar desde el punto de vista de la moda, y pues de su vida amorosa se sabe muy poco, puesto que él reconoció su homosexualidad tardíamente. Bueno, él muere el 26 de febrero de 1980 en París debido a un accidente de tránsito. Para Barthes todo era relacionado con la sociedad y pues la cultura de una sociedad. Entonces él define el signo como algo cultural y no natural, como se venía trabajando desde su signo. Entonces, como pues es algo cultural, es algo que ha sido impuesto en una sociedad, y pues debido a que es algo ya tan normalizado, entonces nosotros pensamos que es natural. Por ejemplo, los japoneses se inclinan cuando van a dar las gracias o cuando se van a disculpar, o pues en otras situaciones. Entonces, como es tan arraigado en esta sociedad, como está tan arraigada esta práctica, entonces ellos conciben este signo como algo natural. Pero pues no lo es. Otra de las cosas importantes es que Barthes define el mito como una lengua, ¿sí? Entonces la define como una lengua, y más allá de ello Barthes busca o lo evidencia en las fotografías, lo evidencia también en la publicidad, en los textos, relatos, etcétera, que es básicamente como su materia significante. Bueno, de esta manera entonces él dice que el mito es un sistema tridimensional, pues lo que está conformado por tres cosas. Entonces también dice que el mito es un sistema semiológico segundo, puesto que depende de uno primero. Este sistema semiológico primero es el signo, tal y como lo concebía Saussure. Bueno, entonces toma este signo como lo concebía Saussure, compuesto por significado y significante. Entonces, como toma este signo, entonces este signo de Saussure sería para él, o pasaría a ser, por decirlo así, el significante. Entonces, el significante para Barthes es como lo denotado, lo que podemos observar a simple vista. Y por otro lado se le suma el significado. Entonces, el significado hace referencia ya como al proceso mental o a la inferencia que se hace del significante. La suma de estos, tanto de significante como de significado,
me genera otro signo, produciéndose así una semiosis ilimitada. Él define el signo como lo hacía Saussure, pero entonces toma también las concepciones de Louis Gembler acerca de la sustancia y la forma de la expresión y pues del contenido. Y eso es para ampliar el análisis del signo semiológico. Bueno, algo que también es muy importante de la obra de Barthes es de que él hace un análisis semiológico de la imagen. Entonces, el análisis semiológico de la imagen, él evidencia tres mensajes. Entonces, está el mensaje lingüístico, que son las etiquetas, el texto que acompaña la imagen, los logos, en fin, como las etiquetas, básicamente. Pero entonces, dicho mensaje lingüístico cumple dos funciones, o puede tener dos funciones, la función de anclaje y la función de relevo. Entonces la función de anclaje, pues como el nombre lo dice, me ancla, o sea, me lleva al punto más importante de la imagen. Y la función de relevo lo que hace es hallar una relación de complementariedad. Entonces un claro ejemplo podría ser los subtítulos en una película. Entonces si podemos ver los subtítulos en una película, observamos que hay una relación complementaria imagen-texto. El segundo mensaje es el mensaje denotado, que es lo que percibimos a simple vista. Entonces podemos dar un ejemplo, que son las formas y los colores que se pueden encontrar en una imagen o en un comercial. Y el último mensaje es el mensaje connotado, que es aquello que se encuentra oculto dentro de una imagen y que nosotros como espectadores tenemos que descubrir. Bueno, eso ha sido todo acerca de Louis Gembler y Roland Barthes. Y no olviden, chicos, si tienen alguna duda o algo así, nos pueden escribir en los comentarios. Nosotros con todo el gusto pues les ayudaremos.